Bueno, y seguimos en Quién tiene la razón con nuestro bloque electoral. Voy a presentar a dos candidatos. Fuad Curi, candidato por el PPC con el número 5, y Pedro Angulo, de Todos por el Perú, con el número 2. Ahí lo tienen. Vamos a empezar, digamos, para no salirnos del contexto de lo que hemos estado conversando esta noche, sobre el financiamiento de campaña de los partidos políticos, ¿no? Porque hemos visto varias formas de financiamiento. En principio, muchas gracias, ambos, por acompañarme esta noche, pero hemos visto varios tipos de financiamiento, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con esta ONG, Asociación Democrática, Asociación de Reflexión Democrática, donde no se le daba plata en efectivo a los candidatos, sino que se les apoyaba con capacitaciones y además se les daba un dinero para pagarles publicidad en radio, televisión y por ahí en los paneles. Pero también hemos visto la otra forma de empresarios que van con maletines y entregan en efectivo a una candidata o a los candidatos, porque no sabemos quién más ha recibido así, ¿no? Todo el mundo dice que no, pero quién sabe. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo abordamos esta problemática en el país para que la gente no se sienta engañada y pueda creer nuevamente en sus políticos? Don Pedro. Yo pienso que necesariamente hay que buscar la igualdad. Probablemente el sistema coreano sea muy bueno en ese sentido porque todas las personas, todos los candidatos acceden a lo mismo. Los medios les dan la misma cobertura y no se invierte nada más que todos. Entonces eso genera una igualdad de tal modo que todo está transparente. Lamentablemente nuestras leyes son evadidas todo el tiempo. Lo peor es que no hay un control y no hay una capacidad de sanción, que es lo que se ha querido generar con la reforma política, que consideramos que por eso es que se orienta bien. El tema de la cancelación de la inscripción es fuerte, pero realmente eso sí motivaría a desincentivar que se reciba por fuera dinero, y eso es lo que los partidos políticos no han querido. Me refiero a los que estuvieron en el Congreso disuelto. Claro, ese es un importante punto, ¿no? Porque, digamos, uno presenta sus balances ante la OMP encuentra irregularidades, pero probablemente el partido ya ganó, ya puso congresistas, perdió, se desentiende, y como bien dicen, no hay ninguna sanción. El financiamiento tiene que ser transparente para comenzar. O sea, no puede existir financiamiento político, primero, sin transparencia. Luego tenemos dos tipos de financiamiento, el público y el privado. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado de alguna manera tiene que financiar a los partidos políticos para evitar que los privados entren de una manera grotesca. Y los extranjeros peor. Y los extranjeros igual. Y si va a haber algún tipo de financiamiento privado, tiene que pasar por todos los reflectores, porque es la mejor fórmula para evitar que hayan trampas o dádivas que después tengan que ser pagadas. Por ejemplo, en el caso que estás mencionando, es un caso interesante. Obviamente, el financiamiento privado tiene que regularse bien, pero hay financiamientos privados como el que has mencionado. Esta asociación, que habría que debería haber un registro, por lo menos, de este tipo de ONGs que tienen la especialidad de entrenar, de preparar, de capacitar a políticos. Porque si esa no es su única forma de, digamos, su rol, entonces habría que tener. El tema es bien delicado, sobre todo, Omar, por lo que hemos venido observando. Claro, y además no está mal para nada el hecho de tener, por ejemplo, una asociación, por decir, Reflexión Democrática, que cree en tales principios económicos, en tales principios políticos, y está decidida a capacitar a candidatos que cumplan quizá con esos requisitos, que estén alineados con esos principios. Me puede gustar o no, pero ya el candidato que va y la persona que vota por ese candidato va a saber a qué se atiene, hacia dónde apunta ese congresista que está siendo financiado por esas asociaciones. Claro, la realidad es que la capacitación definitivamente no está mal, porque nosotros lamentablemente a veces vemos que llegan al Congreso personas que no tienen ninguna capacidad de tomar decisiones. No sé si a veces se piensa que hay ciertos partidos que más bien reúnen personas que sean especialistas en levantar la mano nada más. Entonces, lo cierto es que se requiere capacitación, se requiere saber cuál es la misión del Congreso, ingresar a los debates, cómo investigar temas, pero lo malo es cuando hay cosas ya por debajo, ¿no? Como sugiere el señor Curi, y que no sabemos de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, si hubiera transparencia, la idea, como decíamos, no es mala, la idea es buena, pero habría que
transparentar todo, ¿no? Todo el ingreso del dinero y en qué termina efectivamente, porque es bonita la idea de capacitar. Ojalá que nada más de eso se trató. Uno de los planteamientos que lleva el Partido Popular Cristiano en la reforma política es que los que vayan a acceder a puestos políticos tienen que tener cierto entrenamiento. Entonces, entrenamiento donde el mismo Congreso tenga alguna partida para ir preparando a políticos o congresistas del futuro. Jóvenes que les interese la política y por qué no irlos preparando desde jóvenes. Y no que tengan que estar buscando financiamiento de una ONG, por ejemplo, para poder entrar. Entonces, la carrera política, la gestión pública tiene que estar en la mesa. Que lo del ONG realmente, pese a que no puede criticar las formas, es lo menos, es lo más suave. Claro, porque acá viene pues el grandote, como esto del Club de la Construcción, te dicen, ¿sabes qué? La chanchita, tú llegas y bueno, ¿cómo es? Hay reflectores que apuntan directamente a este tipo de situaciones como la que has mencionado, un club de la construcción que se dedica a hacer obra pública y financia candidatos y luego gana una elección a una municipalidad grande o chica, ya está comprometido. Eso ya es delito, desde ya. Eso está prohibido totalmente. Empresas que contratan con el Estado no pueden financiar a una candidatura. Ese era mi segundo punto, que está vinculado al tema de financiamiento, pero que tiene que ver con corrupción y que tiene que ver con los avances que está haciendo el equipo especial Lavallato. Porque quería preguntarle la posición sobre los fiscales, porque en el Congreso pasado, en el Congreso disuelto, lo que hemos visto ha sido desde varias bancadas dardos al trabajo que han hecho los fiscales, ¿no? ¿Cuál va a ser o cuál es la posición frente al equipo especial Lavallato? Yo creo que hay una parte buena en el sentido de que hoy en día está despierto el interés de los peruanos en la lucha contra la corrupción, que era algo que hace 20 años no era tan sensible. Habrían otros temas que eran más importantes. Hoy en día sí hay un rechazo a la corrupción y en parte ha sido los trabajos de varios fiscales, no solo de Domingo Pérez, el doctor Carrasco en el norte, claro, los últimos fiscales del Callao que permitieron descubrir el tema de los cuellos blancos y los hermanitos, fiscales en Tacna, jueces también que se compran el pleito y toman decisiones valientes. La realidad es que vivimos un momento expectante, lo que no quiere decir pues que, como decía Luciano López, que estas personas son perfectas. No, claro. Hay algunos que ya se exceden, yo lo he manifestado en algunos momentos, pero hay que respaldarlos porque el trabajo que están haciendo es fundamental para el país. Efectivamente han habido empresas no solo nacionales sino extranjeras caracterizadas por corromper, porque ese dinero que entregaban, ellos muy bien podrían pensar que no todo iba a ir a la política, parte se lo iban a guardar y el propósito lo hacían porque era una manera de corromper y eso ha generado partidos que también a sus integrantes de la lista, desde cuando están postulando, les dicen un porcentaje va a ser para el partido. Y después, ¿y me va a disminuir mi sueldo? No, pero tú le cobras a tus trabajadores, les quitas una parte y ya tienes tu sueldo completo. Entonces, se generan motivaciones para la corrupción por todos lados. Y eso es una desgracia para el país, porque cuando queremos sanearlo encontramos que por todas partes hay materia podrida. Entonces, la realidad es que la política tiene que cambiar y por eso es la importancia de la reforma política, por eso la importancia de la lucha que están dando los fiscales. Claro, porque, a ver, Fuad, tú has sido Contralor General de la República. ¿Quién más que tú que conoces al monstruo por dentro para entender cuáles pueden ser o hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción en este país? Y valgan verdades, metiendo presos a los políticos no se va a acabar la corrupción. Es un buen punto y sí, conozco al monstruo por dentro, cómo camina, cómo respira y cómo come. La corrupción en el Perú es sistémica y hay que felicitar el trabajo de los fiscales especializados, pero hay dos cosas que me preocupan: la prisión preventiva, el exceso de prisión preventiva, y luego también las delaciones o los que dan información pueden estar caminando por la calle y manejando su Porsche con tranquilidad, ¿no? Entonces, eso es un tema. Caso Canepa, por ejemplo, los árbitros. Ahí está. O sea, el tema... Está con su carro y corriendo tranquilo. Y claro, o sea, es un delincuente en la calle, ¿no? O sea, no es el mismo caso que sucede en Brasil. Claro. La corrupción que estamos viendo es la punta del iceberg. La corrupción de verdad está una costra que atraviesa por todos los estamentos del Estado y en las empresas privadas también. Es una corrupción que
ahorita, en este momento que estamos conversando tú y yo, está operando. Están conversando, están dialogando, están armando operaciones. Mientras la distracción está en los casos de muy alto nivel, lo cual felicitamos porque el ejemplo lo dan los líderes. El presidente de la República tiene que ser un ejemplo de honestidad y transparencia. Por lo tanto, todo lo demás viene de canta. Pero hemos visto que en los últimos 30, 35 años no ha habido ese líder transparente que todos los peruanos hubiéramos querido. Por lo tanto, se ha contagiado, es como un cáncer que va carcomiendo la sociedad. La corrupción mata, la corrupción atenta contra los derechos humanos, por eso una de las premisas fundamentales del Partido Popular Cristiano de llegar al Congreso es ver por qué no se han dado las leyes que se tienen que dar, por qué las sanciones no son las del tamaño del daño que causa la corrupción. Para terminar este punto, existe impunidad todavía. Necesitamos aumentar las penas a un nivel que sea lo suficiente como para que lo piensen dos veces. Ahorita los corruptos saben que el último que he visto, 4 años con pena suspendida, no, pues no se pasen, parece pues, tan, ¿no? tan titánica la labor, ¿no? Como efectivamente lo que vemos es la punta del iceberg, es a la cabeza, al ministro, al presidente o expresidente, pero ya por dentro vemos que la cosa está podrida. Y pongo un ejemplo muy claro, los Juegos Panamericanos. Hemos tenido que aceptar que como Estado hemos fracasado y tenemos que llamar de fuera a los ingleses para que puedan ayudarnos a desarrollar toda la infraestructura de los Juegos Panamericanos. Porque, por ejemplo, con la reconstrucción del norte, simplemente eso ha sido un fracaso. Eso es corrupción. Definitivamente. Lo real es que es muy sabido que la manzana podrida pudre a las demás. Y desgraciadamente es verdad que si se ven líderes que son corruptos, definitivamente hacia abajo, ¿qué le queda a la gente? Lo peor es que han habido líderes que se han reunido de personas que ya tenían ya antecedentes penales, ya tenían condenas, y se trataba simplemente de corromper más gente. Entonces hemos vivido una etapa muy difícil y definitivamente nos va a costar, pero lo que se está haciendo está bien porque es ejemplarizador. La gente dice, si un presidente de la República, un presidente regional, un alcalde, un ministro, un general purgan prisión por corrupción, entonces a mí me va a caer con más facilidad. Ya hay una lección, es bueno eso. Para terminar, quiero pedirles, digamos, muy concretamente, ¿qué es lo que pueden plantear en el año y pico en el que estarían en el Congreso de ganar? ¿Qué realista, siendo realistas, se puede, digamos, impulsar en este Congreso? Lo que buscamos nosotros en el partido es cambiarle la cara al Congreso. Nosotros estamos muy preocupados de la visión que tienen los jóvenes de la política peruana, de la percepción sobre los políticos. Y lo primero que tenemos que hacer de llegar al Congreso es dialogar entre nosotros para obtener 4 o 5 objetivos que vayan directamente al beneficio del ciudadano. Pero no, lo que no vamos a hacer, lo que no vamos a permitir es que nos vean peleando, porque esa imagen ha costado muchísimo tiempo y dinero al país. Pedro. Lo que nosotros necesitamos es, en principio, efectivamente devolver cierto honor al Congreso, porque eso desgraciadamente se ha perdido. Igualmente, los partidos políticos han dejado de ser partidos nacionales porque en las regiones han gobernado con la espalda, y la realidad es que eso hay que devolverlo. Una de las cosas principales que se puede hacer es elegir un buen tribunal constitucional, personas con trayectoria, con independencia, que realmente nos inspiren a que ellos van a estar al nivel, sin considerar que tienen compromisos con los grupos políticos que los eligen. Igualmente, si se tienen que dar investigaciones que se archivaron contra cuellos blancos, y lo mismo. Si se tiene que dar facultades al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación para que limpien sus niveles, la Junta de Fiscales Supremos, la Sala Plena, se tiene que hacer, porque eso va a servir para una mejor imagen de la justicia. Muchas gracias a ambos. Se nos fue el tiempo simplemente para recordarles los nombres, los símbolos y los números. Fuad Curi, candidato por el PPC con el número 5, Pedro Angulo, candidato de Todos por el Perú con el número 2. Lo han escuchado acá en Quién Tiene la Razón, así que tomen sus decisiones. Se nos acabó el tiempo, pero no se vayan, porque yo los dejo con Tatiana Alemán en las claves del día.